Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto, es un gran honor poder conversar con usted, con la Hora de la Verdad y con todos sus oyentes. Pues para nosotros el gusto y para nosotros siempre es ilustrativa una conversación con usted. ¿En qué consistió la famosa maratón? Pues famosa en la medida en que los medios de comunicación pudieron ocuparse de ella o quisieron ocuparse de ella. La famosa maratón democrática del Centro Democrático en Fontibón. Doctor Londoño, fue una reunión excelente en Fontibón, en el Parque Fundacional de Fontibón. Estuvimos al aire libre, se instalaron las sillas y pues hubo una asistencia muy copiosa de ciudadanos de Fontibón que estuvieron allá acompañando al presidente Uribe y a los 5 precandidatos. Se trataron temas muy importantes como el del microtráfico, que creemos que es uno de los temas que más ha venido golpeando esa localidad. Nuestra edil en esa localidad, una mujer de grandes virtudes, muy inteligente, Joana, explicaba pues que incluso la policía ha establecido acompañamiento de los niños cuando salen del colegio para que no vayan a ser víctimas de toda la oferta de las bandas de microtráfico que están azotando la zona. Sin embargo, es un problema que requiere una acción mucho más contundente. Desde el Centro Democrático lo que hemos venido insistiendo, doctor Londoño, es en la importancia de la jornada única escolar, que permite que mientras los padres estén trabajando, pues los niños estén en el colegio protegidos de esas bandas criminales y de la droga que se está tomando hoy las calles de Bogotá, sobre todo dirigida a los niños que son los clientes más fáciles y que una vez adictos, pues se vuelven clientes asiduos. Entonces, ahí nosotros creemos que la jornada única escolar puede tener enormes virtudes, no solamente porque los niños están no solamente recibiendo pues las clases de formación académica, sino también formaciones en actividades creativas como el deporte, la escritura, el teatro, la danza, la música, el canto, que pueden pues fomentar todo ese tipo de talentos adicionales que pueden tener nuestros niños y que además, como decíamos, pues los mantiene apartados de la calle, con unas ventajas adicionales, y es que nosotros tenemos que nivelar la manera como los niños de los colegios privados están siendo educados frente a los niños de los colegios públicos. El niño de colegio privado tiene una alimentación completa y tiene además 8 horas de colegio, mientras que el niño de bajos recursos no solamente no tiene alimentación, sino que está asistiendo al colegio 4 o 5 horas, que lo va rezagando, y cuando llevan a las pruebas a ver, pues por supuesto los niños de mayores estratos sacan mejores pruebas. ¿Qué es lo que hemos dicho? En nuestra jornada escolar tiene que haber una alimentación completa para que los niños no solamente desayunen, tomen onces, almuercen y tomen otra vez onces, sino que puedan tener las horas completas de colegio que les permita realmente ser competitivos. Y esto requiere 2 medidas, doctor Londoño. La primera es que para que los contratos de los alimentos en los colegios no terminen en manos de grandes contratistas que nadie puede controlar y que terminan robándose la alimentación de los niños, vamos a permitir que sean las asociaciones de padres en concordancia con el colegio los que se encarguen de contratar y de vigilar lo que se está dando de desayuno, de onces, de almuerzo, para que realmente podamos tener una vigilancia sobre estos alimentos. Creemos que si los padres están involucrados, como el colegio, podrá haber muchísimo más injerencia, muchísima más preocupación y muchísima más facilidad en el reclamo. Y segundo, necesitamos también empezar a evaluar los profesores, no tanto en cuánto saben, porque usted puede tener un profesor muy bien formado, con grandes conocimientos, pero que poco enseña a los niños, de manera que las evaluaciones de los profesores tienen que hacerse con respecto a lo que los niños están aprendiendo, es decir, que las evaluaciones por área permitan decirnos qué tal es el profesor y que esos profesores obtengan beneficios de formación cuando los resultados de los niños son buenos, pero al mismo tiempo tengan que tomar cursos y mejorar o estar en un periodo de prueba si los resultados de los niños no fueron buenos. Nosotros creemos que esa es la primera medida para enfrentar, digamos, esa población que está en estado de vulnerable frente a la amenaza del microtráfico y las bandas criminales. Pero lo segundo, doctor Londoño, y así lo hemos expresado, es el combate al narcotráfico, que hoy
pues llega a las 188.000 hectáreas y que tristemente ha llegado a que Estados Unidos amenace con desertificar a Colombia nuevamente. Uno se pone a pensar qué tan parecidos Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, que a los dos les financian las campañas, a uno de las espaldas y el otro se acaba de enterar, y a los dos tienen la amenaza de que los Estados Unidos los desertifique por su falta de compromiso en el combate con las drogas, como se hace evidente con las cifras del narcotráfico en el país. Y para ese combate, doctor Londoño, pues hay que retomar lo que se hizo usted y el presidente Uribe durante el gobierno del presidente Uribe, que fue una combinación de cosas, que no solo se dedicaban a la sustitución de cultivos, que como recordarán los oyentes, no era solamente la sustitución de cultivos, sino los programas para quienes viven en esa frontera agrícola o en zonas donde definitivamente no debería y no podría haber ningún otro tipo de cultivo, porque simplemente por razones logísticas es muy difícil llegar allá. Entonces se crearon los programas como Familias Guardabosques, donde se le pagaba a las familias por proteger el bosque y el abandono de los cultivos ilícitos. Eso tiene que ir mezclado con una política de erradicación que implique no solamente la fumigación, sino la erradicación voluntaria y forzosa y manual en muchos sectores del país, pero tiene que ir también acompañado de la ley de extinción de dominio, que fue fundamental para el combate en el narcotráfico, que este gobierno remodeló y le convirtió en una ley completamente inoperante. Vamos a extinguir los bienes de los narcotraficantes, incluidos los de las FARC. Vamos también a reactivar la extradición, que es una figura fundamental, que es lo único que le da miedo a los grandes capos de este país, y hay que hacerlo, incluyendo también a los capos de las FARC. Y yo creo que esa pluralidad de medidas podría empezar a mostrar que realmente el narcotráfico puede ceder en el país, pero esto también nos lleva a materias fundamentales, doctor Londoño, y es la primera: hay que volver a quitar esa idea de que el narcotráfico puede ser un delito conexo al delito político y que por lo tanto no hay que pagar cárcel por el narcotráfico. En el gobierno del Centro Democrático el narcotráfico no será considerado delito político, todo lo contrario, podrá ser sancionado y será sancionado con cárcel, como corresponde a un delito que destruye las estructuras sociales del país, que crea corrupción y que engendra violencia. Y segundo, ha vuelto la Corte, tanto constitucional como suprema, imposible el combate al microtráfico, porque han relativizado esa línea que suponía la dosis personal. Entonces, si se había dicho que había un gramaje específico para poder distinguir aquel consumo personal del consumo de lo que uno carga no para consumo sino para venta, y la Corte ha dicho ahora que cualquier cantidad es subjetiva y que la gente puede necesitar más droga y que por lo tanto uno puede cargar la droga que quiera, pues ha hecho imposible el combate del narcotráfico. ¿Qué hemos dicho con respecto a eso? Vamos a volver a prohibir el consumo. No lo vamos a penalizar en términos, digamos, del derecho penal, pero sí habrá sanciones de carácter administrativo, como se está utilizando hoy en Portugal, que creemos que puede ayudarnos a combatir no solamente el microtráfico, sino también el consumo que se está desbordando en el país. Y creemos también que vale la pena empezar a hablar y que es fundamental de lo que significa el narcotráfico para el país, porque es que el narcotráfico, doctor Londoño, y esto hay que repetírselo a los colombianos porque a veces los discursos del gobierno llevan a equivocaciones, no se combate porque Estados Unidos lo diga, ni se deja de combatir porque las FARC lo digan. Se combate porque es un factor que destruye nuestra sociedad, lo destruye porque genera muchísimos más adictos, lo destruye porque genera todas esas bandas criminales que se nutren precisamente de la droga para poder existir, pero sobre todo porque el dinero del narcotráfico es una violencia latente. La plata del narcotráfico no le llega a los campesinos que reciben simplemente 50 o 60 mil pesos por una arroba de hoja de coca. La gran plata del narcotráfico se queda en bandas criminales que la utilizan para comprar armas y para destruir las instituciones colombianas, porque las corrompen y utilizan todo su poder para evitar la entrada del Estado, para mantener a los campesinos aislados del Estado colombiano y al mismo tiempo para poder mantener sus negocios ilegales
tratan de que el Estado no pueda llegar a las regiones y utilizan toda su violencia para hacerlo y para someter a la población circunvecina. De manera que el narcotráfico hay que, tratarlo con toda contundencia. Y un tema final es el tema de la carencia de fuerza pública en Bogotá. Bogotá necesita mucho más policías por cuadra y necesita planes de seguridad mucho más articulados que implican no solamente la participación de la comunidad, que es fundamental para poder derrotar la delincuencia, en especial las bandas criminales, sino y sobre todo necesitamos articulación de esa población con la policía y con los organismos de inteligencia, porque hoy el microtráfico se ha vuelto muy difícil de combatir, doctor Londoño. Usted lo oye no solo en Fontibón, sino en todas partes, donde son niños menores de edad los que andan con la droga para venderla. Cuando los encuentran tienen poco gramaje, porque la mayoría la esconden, la pegan debajo de una banca o la meten en algún sitio donde la policía no la ve. Entonces los encuentran, tienen la dosis personal, los tienen que soltar, pero están permanentemente dedicados a la venta. Esto necesita un ejercicio de inteligencia por parte de la fuerza pública que nos permita realmente identificar esos vendedores, así sean menores de edad, y judicializarlos, porque una de las propuestas del Centro Democrático ha sido que cuando los delitos que se cometen son delitos graves, que perfectamente podrían ser cometidos por adultos, los más sanguinarios de los adultos, pues entonces vamos a judicializar a los niños también con unas medidas correccionales distintas, pero con una judicialización real de los menores, que es uno de los grandes trabas hoy, y que ha convertido a los niños en presa fácil de los grandes delincuentes, que utilizan a los niños para poder seguir en los negocios y en los delitos que para ellos serían difíciles de cometer. Hacía mucho tiempo no oíamos una presentación más estructurada, mejor dispuesta, más universal sobre el tema del narcotráfico. Esto no es un problema de que a Mr. Trump le guste o no le guste. Es que el tráfico dentro de Colombia, al interior de Colombia, en contra de lo que dice el señor Rafael Pardo y este gobierno majadero, es un problema de orden público, es un problema de salud. No se ha hecho una estimación de cuántos son los costos que representa para la salud de los colombianos el tema del consumo de drogas. Aquí nos decía un gran especialista en temas vasculares y cardiológicos que la cocaína es al corazón lo que el cigarrillo es a los pulmones. La cocaína es destructiva de la salud, es destructiva de la educación. Se habla de la deserción escolar. ¿Cuántos niños y jóvenes desertan porque están drogados? Lo que veíamos en el Bronx, las niñas con su uniforme de colegio que iban al Bronx a prostituirse detrás de un poco de cocaína. Dios mío, ¿eso no conmueve a nadie en este país? Entonces es el tema de la salud, es el tema de la educación, es el tema económico. La economía colombiana está completamente desequilibrada por los ingresos del narcotráfico. Aquí nos decía Miguel Gómez hace unos minutos que la inversión extranjera cayó más del 60%. Oigan la cifra, 60% en agosto, y al dólar no le pasa nada. El dólar quieto. ¿Por qué? Porque la cocaína es, como diría el presidente Uribe en un discurso que molestó mucho aquí en Colombia, es el único negocio próspero que hay en Colombia. Y en las zonas cocaleras no hay desempleo. Todo el mundo está dedicado a la coca. Este es un problema social, un problema de educación, un problema de salud pública y un problema de orden público de unas dimensiones colosales. Y usted lo ha expuesto magistralmente, Paloma Valencia. ¿Cómo le agradecemos a usted, al Centro Democrático, que se ocupe de lo que los demás están callando? Porque nos volvimos, además de grandes exportadores, de dolorosos exportadores de cocaína, grandes consumidores, y estamos destruyendo la juventud y la niñez de Colombia, acabando con la salud, acabando con la educación, acabando con el orden público, acabando con el país. Si en Fontibón el microtráfico es un problema mayúsculo, imagínese usted lo que será en los pueblos alejados de Colombia. El microtráfico se tragó a Colombia. Y llamarlo microtráfico, por supuesto usted lo sabe, es un decir. Eso sumado es tráfico de estupefacientes a grande escala, porque todo se hizo
Y todo se hizo para favorecer a las FARC y para que las FARC no se enojaran. Entonces, ni bombardeo a los campamentos de los bandidos que están alojados para proteger la hoja de coca y para proteger el clorhidrato, ni la erradicación aérea que no le hace daño a nadie sino a los bandidos, ni la extradición a la que usted se refirió, ni la extinción de dominio con la que acabaron. Mientras no se le quiten los bienes a los narcotraficantes, no se hace nada. Paloma Valencia, qué servicio tan importante le están prestando ustedes a la nación. Qué grandes temas los que asume el Centro Democrático y qué presentación tan magistral la que da de esos temas. Senadora, hay que seguir. Hay que terminar con un tema que yo creo que es crucial. Es que uno no puede hablarle a la ciudadanía de que está mal el microtráfico y de que está mal el narcotráfico cuando los grandes criminales dedicados a ese flagelo están quedando impunes. Y yo creo que ese es un tema que vuelve a aparecer, no solamente por la gravedad de los acuerdos de la que ya no nos hemos referido y que no es materia de esta discusión, pero sí el ejemplo que está dando. Porque usted no le puede decir a la ciudadanía que es muy malo el microtráfico y muy malo el narcotráfico cuando el gran cartel de cocaína de Colombia, que son las FARC, puede quedar impune y puede además por FARC de que no es grave. Porque fíjese lo que me sucedió en Santander de Quilichao, donde un amigo del Centro Democrático se me arrimó a contarme que su hijito se ha metido en una banda criminal. Entonces yo pues iba pues a expresarle mi pesar por el hecho y me dice, no, es que lo grave no es eso, es que cuando yo le dije que iba a terminar mal y que ese no era un buen camino, él me contestó que él iba a hacer como Timochenko y que después negociaba con el Estado. Yo creo que ese ejemplo que le está dejando la negociación de las FARC a los colombianos, a los jóvenes colombianos, de decirle que uno puede ser un gran narcotraficante, tener una gran fortuna y al final lava el dinero, no paga cárcel y todo queda como si no hubiera pasado, está destruyendo los valores fundacionales de una democracia, donde el Estado debería tener mano firme para combatir a los criminales, a los corruptos, a los violentos y un corazón grande en cambio para dedicarse a la ciudadanía. En Colombia nos está pasando justamente lo contrario, un Estado dedicado a servirle a los criminales y que abandona por completo al ciudadano honrado. Aquí no hay un programa para ayudar al campesino honrado, pero sí para el que siembra coca. No hay un programa para darle posibilidad a los ciudadanos de participar en política, no, porque lo que se quiere es que los genocidas, los criminales de lesa humanidad sean los que participen en política y por eso les regalan curules y les dan emisoras y les dan más dinero que al resto de los partidos. Están rompiendo los valores, doctor Londoño, y yo creo que eso es lo más grave y hay que resaltarlo porque termina uno echándose un discurso en contravía de lo que dice el Estado y de lo que hace el Estado. Juan Manuel Santos echa el discurso de que el narcotráfico es muy malo y de que hay que combatirlo, pero al mismo tiempo está dándole premio e impunidad a los narcotraficantes más grandes de Colombia. No olvidaremos lo que dijo ese niño de Santander de Quilichao, senadora, porque tiene toda la razón y porque ese es el trasunto de un problema enorme. El valor ejemplarizante de la pena se perdió. Usted va a terminar mal si sigue por ese camino, que voy a terminar mal. Voy a terminar de senador, riquísimo y protegido por el Estado. ¿Cómo le parece? Pues con ese aliciente, todos los niños y todos los jóvenes se vuelven narcotraficantes a ver si algún día alcanzan a ser como Timochenko. Buen ejemplo lo que dijo ese niño de Santander de Quilichao, hay que grabarlo con letras de bronce. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Usted, doctor Londoño, muchísimas gracias y le cuento que el Centro Democrático va muy bien, en FENALCO nos fue muy bien, en Medellín, en la Universidad de Medellín y en Agrofuturo tuvimos excelentes intervenciones de todos nuestros precandidatos y lo mismo en Fontibón. Yo creo que fue un fin de semana muy productivo donde se hablaron de muchos temas y la ciudadanía está viendo la enorme capacidad de estudio y de proposición que tienen todos nuestros precandidatos.